Hola chicos, bueno, la clase de hoy es cortita, es más que nada como para que tengan algo, porque lo vi que lo tienen en el temario y bueno, hay algo en el Robbins de este tema, así como les voy a hacer también de tabaquismo. Hoy vamos a hablar de sobrepeso y obesidad. Empezamos como siempre con la definición. Vamos a decir que la obesidad se define como la acumulación de tejido adiposo en una magnitud suficiente como para afectar a la salud. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo es que la obesidad puede afectar a la salud, o sea, en qué parámetros va a afectar principalmente. El exceso de peso se valora mejor por medio del índice de masa corporal, que recordemos que se calcula con peso en kilogramos dividido talla al cuadrado en metros. De esta forma, un índice de masa corporal normal va a estar dentro de lo que es entre 18,5 y 24,9. De 25 a 29,9 vamos a estar hablando de sobrepeso y ya el riesgo para la salud va a estar aumentado. Y de 30 para arriba hablamos de obesidad. Podemos a su vez clasificar a la obesidad en obesidad de grado 1, obesidad de grado 2 y obesidad de grado 3. ¿Sí? Entre 30 y 34,9 obesidad de grado 1, 35 a 39,9 de grado 2 y más de 40 de grado 3. ¿Tá? O sea, denle bolilla a este cuadrito de la OMS, no este grande que más que nada lo puse por la fórmula y lo gráfico que es. Ahora bien, ¿en qué afecta la obesidad a la salud? La afectación de la salud que implica la obesidad radica principalmente en el incremento de riesgo de diabetes mellitus de tipo 2, el incremento de riesgo de dislipemia, de hipertensión arterial y con todo ello de enfermedad cardiovascular, también de algunos tipos de cáncer, ¿sí? Y si bien no lo puse acá, también aumenta el riesgo de hígado graso y por ende de cirrosis, de enfermedades a nivel de la vesícula, o sea, de colelitiasis, colecistitis, pancreatitis. También genera aumento del riesgo de artrosis, justamente porque las articulaciones están sometidas a pesos mayores y eso genera un desgaste más temprano. También pueden existir trastornos reproductivos en hombres y en mujeres, porque recordemos que todo lo que son las hormonas del ciclo sexual son hormonas de origen esteroideo y por ende estas alteraciones en los niveles de colesterol en sangre pueden llegar a tener alteraciones en los trastornos reproductivos. Y también obviamente alteraciones psicológicas, más que nada en las personas obesas mórbidas con obesidad de grado 2, de grado 3, en los cuales se ve afectada su vida diaria, su vida cotidiana, gente que no puede caminar, gente que no puede hacer las tareas habituales por sí misma y dependen de un tercero. Algo para tener en cuenta es que no solo es importante la magnitud de tejido adiposo que tiene la persona, que es lo que nosotros estamos midiendo con el índice de masa corporal, sino que además es importante la distribución de esa grasa corporal. Y de hecho, incluso a veces es más importante eso que la cantidad de grasa en sí. Por eso en los scores de síndrome metabólico se utiliza lo que se denomina la circunferencia abdominal o el perímetro de cintura, porque la obesidad central o visceral, que está representado por la grasa que se acumula en tronco y en cavidad abdominal, principalmente en el mesenterio y alrededor de las vísceras, es decir, alrededor de los órganos, se relaciona con un riesgo mucho mayor de todas estas enfermedades que yo les decía, más que nada todo lo que es del estirpe cardiovascular. Y esto se debe a que es una grasa más inflamatoria, o sea, todo lo que es el tejido adiposo que está perivisceral genera una mayor cantidad de citoquinas, como vamos a ver un poquito más adelante, que aumenta todo este riesgo cardiovascular. Acá en este cuadrito les dejo lo que son los valores considerados normales de riesgo elevado y muy elevado, tanto para hombres como mujeres, del perímetro de cintura por la Asociación Americana de Diabetes.
Respecto de la patogenia de la obesidad, tenemos que saber que no es simple, involucra múltiples factores, pero bueno, de forma simplificada se va a generar por un desequilibrio energético entre las calorías que se ingieren y las calorías que se consumen, las calorías que se gastan. De esta forma, los mecanismos neurohormonales que regulan este equilibrio energético se pueden dividir en un sistema periférico o aferente, en un procesamiento central que está a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo y en un sistema eferente, que es lo que vemos en estos dos gráficos que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. El sistema periférico aferente está representado por hormonas o factores neurohormonales producidos a distintos niveles. Uno de ellos es la leptina, que es una hormona producida a nivel del tejido adiposo, que tiene efectos anorexígenos. ¿Qué quiere decir eso? Que lleva a inhibir la ingesta alimentaria y a aumentar el consumo de energía. Como vemos en la imagen, ¿sí? Ahí tenemos a la leptina que estimula a un grupo de neuronas, ¿sí? Que tienen efectos catabólicos, por ende aumentan el consumo de energía, e inhibe al grupo de neuronas que tiene efectos anabólicos que estimulan a la ingesta alimentaria. Es por eso que decimos que son anorexígenas. Su secreción se estimula cuando los depósitos adiposos son abundantes, ¿tá? Por eso es que se lleva a un equilibrio. Otra hormona producida también por el tejido adiposo es la adiponectina. Sin embargo, los individuos obesos presentan bajos niveles de adiponectina, mientras que los delgados presentan altos niveles de adiponectina. Esta hormona es conocida también como la hormona quemagrasa porque estimula a la beta-oxidación de ácidos grasos e inhibe la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos, así como también aumenta la sensibilidad a la insulina. Otra hormona es el péptido I, producido por células endocrinas del ilion y del colon, que también tiene efectos anorexígenos, es decir, que inhibe la ingesta alimentaria y estimula el consumo de energía. Otra hormona es la amilina, que se secreta junto con la insulina a nivel de las células beta pancreáticas y también tiene efectos anorexígenos. Y finalmente la grelina, que es la única con efecto orexígeno, es decir, que estimula la ingesta alimentaria a través de este grupo de neuronas con efecto anabólico, generando por ende un aumento del peso. Esta hormona está producida principalmente a nivel del estómago. Algo para tener en cuenta es que alguna alteración genética en lo que son los genes que codifican para todas estas proteínas que son hormonas puede llevar a algún grado de obesidad de origen genético, digamos, por ejemplo, pacientes que genéticamente sintetizan menores cantidades de leptina o sintetizan menores cantidades de receptores para leptina van a generar una obesidad por la falta de este efecto anorexígeno que presentan, ¿tá? Lo mismo con el resto de estos factores neuroendocrinos. Luego dijimos que existía un procesamiento central a nivel del núcleo arqueado del hipotálamo, que lo que hace es precisamente procesar a las señales periféricas aferentes y generar señales eferentes correspondientes a las mismas. Este núcleo arqueado presenta dos grupos o dos subgrupos de neuronas, que son las neuronas POMC o proopiomelanocortina y las CART, que son los transcriptos regulados por cocaína y anfetaminas, que lo que hacen es intensificar el gasto energético y la pérdida de peso, ¿tá? Como para que se recuerden siempre que la cocaína, las anfetaminas, todo lo que son los simpaticomiméticos generan gasto energético, aumento del metabolismo basal y de la pérdida de peso. Y luego tenemos a las neuronas NPY, neuropéptido I y AGRP, que es el péptido relacionado con el agouti, que por el contrario promueven la ingesta alimentaria y promueven la ganancia de peso, bajan la tasa metabólica, el gasto, metabólico a nivel corporal. Por eso decíamos que esas señales aferentes que vimos en la diapositiva anterior van a actuar sobre
alguno de estos grupos neuronales o sobre los dos, inhibiendo o estimulando y generando finalmente los efectos catabólicos o anabólicos en el organismo. Entonces finalmente tenemos al sistema eferente organizado en dos vías, la anabólica y la catabólica. La anabólica estimula la ingesta alimentaria e inhibe el gasto energético, produciendo ganancia de peso, y la catabólica inhibe la ingesta alimentaria y estimula el gasto energético, produciendo pérdida de peso. Entonces, en conclusión, recuerden que alguna alteración en alguno de estos mecanismos neurohormonales puede generar, obviamente, obesidad, que no tenga que ver de forma directa con la cantidad que come una persona o con lo que gasta haciendo ejercicio, por ejemplo, sino que también puede tener que ver una implicancia más genética. Además, algo para tener en cuenta es que es muy importante tener en cuenta la obesidad infantil, porque el número de adipocitos que va a tener una persona adulta se determina en todo lo que es la niñez y la adolescencia. Y generalmente si esa persona se somete a una dieta y pierde peso, luego cuando termine esa dieta, o sea, cuando no prolongue esos hábitos de ingesta y esos hábitos de ejercicio o de pérdida o gasto calórico, el cuerpo tiende a regresar al peso anterior. Entonces, las personas que fueron obesas de pequeñas o de adolescentes en general tienen una mayor tendencia a hacerlo de adultos, por el número de adipocitos que presentan. Pero es por eso que lo importante es no realizar una dieta por un tiempo limitado, sino que generar hábitos saludables que se puedan prolongar a lo largo del tiempo como para llegar a un peso saludable. Finalmente retomamos sobre las consecuencias que tiene la obesidad sobre la salud. Dijimos que podía generar resistencia a la insulina y a partir de esta, finalmente, diabetes mellitus. Esto se debe a que el tejido adiposo, principalmente el tejido adiposo central, el que yo les decía que era perivisceral, tiene una gran cantidad de macrófagos, o sea, tiene una infiltración grande de macrófagos que adoptan un perfil proinflamatorio, que era el perfil M1, que secreta citocinas proinflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y otras moléculas que favorecen o reclutan mayor cantidad de macrófagos, generándose este círculo vicioso, y estas citocinas proinflamatorias interfieren en la vía de señalización de la insulina. Recuerden que la insulina es una hormona que es peptídica y que por ende tiene un receptor de membrana. Recuerden de fisiología que todas las hormonas que tenían un origen proteico iban a tener un receptor de membrana, mientras que las que eran esteroides y que por ende podían traspasar a la membrana plasmática iban a tener receptores intracelulares. En este caso es una hormona peptídica, entonces tiene un receptor de membrana y a partir de ahí se empiezan a generar señalizaciones hasta que se genera el efecto de la insulina a nivel del núcleo de la célula. En este caso, estas citocinas proinflamatorias van a actuar a nivel de esta vía de señalización generando una resistencia a la acción de la insulina, es decir que aunque la insulina se une a ese receptor, no va a generar efectos a nivel de esa célula y por ende el cuerpo, como respuesta a esta resistencia a la insulina, va a empezar a producir mayores cantidades de insulina, es decir que vamos a tener una hiperinsulinemia y finalmente las células beta pancreáticas se van a agotar y se va a generar una insulinopenia, o sea, una menor producción de insulina con la consecuente diabetes mellitus. Los pacientes obesos también tienen un riesgo aumentado de sufrir hipertensión arterial y esto es multifactorial, pero una de las cosas que pueden contribuir es que la hiperinsulinemia puede tener un papel en la retención de sodio y esto a su vez en la retención de líquido que va a generar un aumento o una expansión del volumen sanguíneo con obviamente aumento de la presión arterial. También la arteriopatía puede jugar un rol en el desarrollo de hipertensión arterial porque hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas y esta vasculopatía a su vez va a estar dada por múltiples factores entre los que se encuentran la dislipemia. Estos pacientes suelen tener aumento de los triglicéridos, reducción del HDL y aumento del LDL generando placas de ateroma a distintos niveles. A su vez, el estado proinflamatorio puede generar complicaciones de esas placas de ateroma.
y también todo esto puede favorecer el desarrollo de hipertensión arterial. Esto puede aparecer principalmente lo que es la arteriopatía coronaria, pero recuerden que la vasculopatía o este tipo de arteriopatía que es la aterosclerosis es una enfermedad que es sistémica, es decir que si bien nosotros vamos a verlo evidenciado por ahí en un paciente con dolor de pecho, las únicas arterias que están enfermas no son las coronarias, sino que son las de todo el organismo, ¿tá? Otra cosa que puede generar la obesidad es la esteatohepatitis no alcohólica o NASH, que en realidad los pacientes con obesidad suelen tener un mayor depósito lipídico de triglicéridos y colesterol a nivel del hígado, generando un hígado graso. Eso puede ir evolucionando, algunas de las células hepáticas pueden ir muriendo por apoptosis, necrosis, se va generando inflamación y se genera una esteatohepatitis y finalmente eso puede conllevar a una cirrosis de origen no alcohólico. También tienen un riesgo aumentado de colelitiasis, un riesgo 6 veces mayor al de las personas delgadas, y esto es también por los incrementos de los niveles de colesterol que tienen en sangre que favorecen a la formación de cálculos de colesterol. Otro problema de salud que pueden tener es el síndrome de Pickwick, que es una hipoventilación durante el sueño, que también puede generar apneas durante el sueño, y eso también incrementa el riesgo cardiovascular porque se producen elevaciones de la presión arterial. Y recuerden que siempre el aumento de la presión arterial durante la noche se relaciona más con los eventos cardiovasculares como infarto, ACV y demás que la hipertensión diurna. Y esto también va a generar que sean pacientes con mucho sueño porque en general no duermen o no descansan bien debido a esa obstrucción que se produce en la vía aérea, que es justamente parte por la obstrucción de los tejidos blandos, por el aumento del tejido adiposo. Otros problemas de salud son la osteoartritis, básicamente es la artrosis que es esperable en ancianos, que se da de forma prematura en los pacientes obesos por la sobrecarga que ejerce este aumento de peso sobre las articulaciones. El cáncer, en el 2017 el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos estimó que el 4% de los cánceres en hombres y el 7% de los cánceres en mujeres eran atribuibles a la obesidad, y esto es multifactorial. Por un lado, la obesidad es un estado proinflamatorio y está bien determinada la relación entre inflamación crónica y las neoplasias. Por otro lado, la obesidad genera resistencia a la insulina y esa hiperinsulinemia va a generar un aumento de la proliferación celular e inhibición de la apoptosis. De hecho, la insulina es una hormona anabólica que aumenta los niveles de factor de crecimiento insulínico 1 o el IGF-1, que presenta receptores sobreexpresados en numerosos tipos de cáncer, porque generan finalmente esto, la inhibición de la apoptosis y la estimulación de la proliferación celular. Y por último, y favoreciendo principalmente el riesgo de desarrollo de cánceres ginecológicos, las personas con aumento del tejido adiposo sintetizan mayores cantidades de estrógenos a partir de andrógenos ováricos y de las glándulas suprarrenales, que también se sintetizan en mayor cantidad y se convierten en estrógenos por medio de las aromatasas del tejido adiposo, y ya son bien conocidos los efectos de los estrógenos a nivel de los tejidos ginecológicos, o sea, generan proliferación celular, y dentro de esa proliferación celular puede haber alguna mutación y por ende generarse una neoplasia. Y finalmente también trastornos reproductivos, y esto tiene que ver también con todos estos cambios que hay a nivel de las hormonas sexuales, porque dijimos que hay una mayor síntesis de andrógenos, de estrógenos, hay una mayor síntesis de estrona también, que es un estrógeno que es poco funcional, a diferencia del estradiol. También hay una menor síntesis de la hormona transportadora de estas hormonas sexuales, y todo eso genera alteraciones a la hora de la fecundidad.